Seguro que alguno o alguna de los que me estáis escuchando sois personas delgadas, las típicas que no engordan ni a tiros, ni aunque por ejemplo tengan una mala alimentación que se basa en comer ultraprocesados o comida que, visto por otra persona que cuida un poco más de su alimentación y le resulta más complicado no engordar, bueno, pues diría, pero tú ¿cómo eres capaz de comer esto y estás siempre así de delgado o de delgada? Bueno, pues estoy convencido de que más de uno o de una de los que me escucháis pues sois personas de este tipo, yo también lo soy, y me ha costado a lo largo de los años un montón de esfuerzo y de tiempo y de ganas el hecho de tener que ir ganando masa muscular. Por eso, aunque le he puesto mucho empeño al entrenamiento, a la alimentación, hay algunas cosas básicas que en un principio yo cometía el error de hacerlas y estoy convencido de que si estáis en un proceso parecido o similar, habréis pasado por cosas de este tipo. Así que voy a comentar algunos de los fallos más importantes que cometen personas delgadas que quieren ganar masa muscular y sobre todo en qué deberíamos de fijarnos o en qué deberíamos de poner el foco cuando el objetivo es ganar masa muscular, siendo personas que, como digo, aunque nos metamos un montón de calorías y además lo hagamos con comida que no es de la mejor calidad, bueno, pues no seamos capaces de subir de peso. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Yo soy Iván Llamazares de ivllamazares.com. Me encontráis por ahí, también en la newsletter en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido y además de vez en cuando regalo alguna rutina, algún recurso de utilidad para que lo podáis aplicar a vuestro día a día. Y lo dicho, a ver, ¿qué cosas podemos hacer para ganar masa muscular cuando somos personas que no somos propensas a ello? Pues evidentemente no voy a comentar lo básico de tienes que entrenar fuerza, tienes que contar los macros durante una temporada, tienes que descansar lo suficiente. No voy a contar esas cosas típicas que ya sabemos, sino que me voy a centrar en errores básicos que muchas veces se cometen y que yo iría directamente a por ellos. Es decir, iría directamente a cortarlos para que, por lo menos, ya que estoy poniendo el esfuerzo y las ganas en conseguir ese objetivo, pues me resulte más sencillo. El 1, ¿cuál sería? Bueno, pues comer más. Es muy básico. Evidentemente, yo tengo que contar o traquear las calorías que consumo y los macros que consumo cada día. Lo tengo que hacer durante una buena temporada para saber si realmente estoy consumiendo un superávit calórico o estoy en una normocalórica, que muchas veces pensamos lo típico de yo es que ya como lo suficiente y no soy capaz de subir de peso. Bueno, ya, es que quizás no estás consumiendo las suficientes calorías y te da la sensación de que sí, que esto es bastante habitual. Bueno, pues en estos casos tenemos que traquear durante una buena temporada los macros que consumimos, pero además de esto, llegado a un punto, tenemos que comer más, porque si no, lo más probable es que nos quedemos en el mismo peso o que incluso lo vayamos perdiendo poco a poco. ¿Y cómo podemos comer más? Bueno, pues esto lo voy a hilar con otro punto que también es súper básico, lo voy a comentar al final del todo, pero os diría que tiraréis de cualquier alimento denso calóricamente. Es verdad que la mayoría de los alimentos tienen que ser nutritivos, es decir, tenemos que tirar de aceite de oliva, tenemos que tirar de frutos secos, de arroz, de patata, de diferentes carnes, pescados, y a partir de ahí, por supuesto, tenemos un montón de alimentos que tienen más calorías y que podemos incluirlos sin ningún tipo de problema, aunque sean, evidentemente, menos ricos nutricionalmente. Pero bueno, también les podemos incluir si somos personas que entramos dentro de este grupo. Así que tenemos que comer más, punto y final, porque muchas veces, sencillamente, lo que ocurre es que no estamos comiendo lo suficiente como para ir ganando masa muscular. Esto va de la mano con el segundo punto, que sería evitar el cardio, que es una herramienta que nos ayuda a mantener una mejor salud cardiovascular, que nos ayuda a recuperarnos entre sesiones de entrenamiento, que nos ayuda incluso a mantener una mejor forma física, pero llegado el punto en el cual no somos capaces de consumir más calorías o incluso nos cuesta la vida mantener el peso que ya tenemos, bueno, pues evidentemente tenemos que recortar actividad de donde sea y no lo vamos a hacer siempre porque luego llegará una etapa de definición, podremos incluirlo de nuevo, o sea, no habrá ningún tipo de problema, pero ahora mismo el objetivo que tenemos es otro y por lo tanto podríamos quitar parte del cardio que ya realizamos o directamente no hacerlo. Como digo, son casos particulares, son casos especiales, no quiere decir que yo aconseje eliminar el cardio por completo a todo el mundo, pero cuando estamos con objetivos de este tipo no nos queda más remedio porque o bien aumentamos las calorías y es algo que muchas veces ya resulta muy poco factible o directamente eliminamos la actividad diaria que realizamos al día o gran parte de ella. Así que bueno, como digo, son estrategias que hay que implementar porque muchas veces no queda más remedio. No quiere decir que sean las mejores ni mucho menos. Luego, en cuanto al entrenamiento,
los estudios, la evidencia nos indica que a más volumen, más ganancia de masa muscular, pero llegados a cierto punto, la balanza se invierte y más volumen lo único a lo que conduce es a más gasto calórico, a más fatiga, a mayores demandas en cuanto a recuperación y por lo tanto no va a hacer que mejoremos más. De hecho, hace unas semanas compartí en una newsletter en lifters.es una tabla con los volúmenes recomendados para cada grupo muscular y que de esta manera supiéramos más o menos en qué rangos nos teníamos que mover sin necesidad de tener que hacer un montón de series, un montón de repeticiones de manera poco efectiva. Que muchas veces es lo que ocurre. Imaginad, no comemos lo suficiente, hacemos un montón de cardio, luego metemos un montón de volumen de entrenamiento que no hace que crezcamos más, sino que hace que nos fatiguemos más y que por lo tanto necesitemos más comida, pero no la estamos metiendo. Esto es una fórmula perfecta para que no haya crecimiento, para que no haya ganancia de masa muscular. Y si el objetivo es precisamente esto y somos personas delgadas a las que les cuesta ir ganando peso poco a poco, bueno, pues imagináis ya el resultado que vamos a obtener. Así que, lo dicho, no hacer más volumen del necesario. Si queréis esa tabla la tenéis también en Instagram y si no, me escribís directamente en mi web ivyamazares.com y os la envío para que la tengáis y la podáis aplicar a vuestra rutina de entrenamiento. El cuarto punto estaría más orientado en cuanto a la definición, y es que si empezamos un proceso de este tipo y somos personas a las que les cuesta ganar masa muscular o ir subiendo de peso poco a poco, pues evidentemente la definición la vamos a dejar, pero para el largo plazo. Es decir, me puedo mantener en volumen 2 años, 3 años, 4 años, incluso 5 años sin ningún tipo de problema, porque evidentemente soy una persona a la que le cuesta subir de peso y plantear definiciones cada 6 meses, lo único que puedo hacer es que pierda lo poco que he ganado. Es decir, si yo, por ejemplo, hago un volumen de 6 meses y luego digo, no, es que llega el verano y quiero mantenerme definido, entonces voy a hacer una definición de 2 meses, por ejemplo. Vale, pues venga, 2 meses de definición, no habré ganado mucho músculo en 6 meses porque es bastante poco probable que haya ganado mucho músculo y en esa definición perderé parte de él. Entonces me he quedado con un balance positivo muy pequeñito. De ahí puedo hacer o bien normocalórica o de nuevo volumen. Pero claro, si hago un volumen de 6 meses y vuelvo a plantear otra definición porque tengo miedo a ganar grasa, pues estoy continuamente en un círculo vicioso en el cual es bastante poco probable que vaya ganando masa muscular con el paso del tiempo. Así que la definición sí que se puede hacer, evidentemente, para dentro de unos años y me centraría únicamente en la ganancia de músculo y sobre todo en lo que ello implica, porque es un proceso bastante más complejo que no el hecho de perder grasa. Y el quinto punto, y este va más orientado a las personas que siguen el movimiento de comer comida real y todo esto, yo he comentado en más de una ocasión que comer comida nutritiva es súper importante porque nos aporta todas las vitaminas, todos los minerales, los macros fundamentales que necesitamos para rendir y recuperarnos del entrenamiento, pero de ahí a que tengamos que consumir todo 100% súper nutritivo, hay un abismo y de hecho en personas a las que les cuesta ir subiendo de peso, mi recomendación es que sí, pueden incorporar el 80% de este tipo de comida o el 90%, pero luego hay un pequeño espacio, una pequeña parte en la que pueden incluir otros alimentos más densos nutricionalmente y que van a hacer que cumplan con ese superávit calórico de forma más sencilla y además esto sirva a modo de recompensa el hecho de meterse de vez en cuando una comida que les apetece, porque sí, porque tienen una alimentación flexible, porque además son personas deportistas y de hecho son personas a las que, como digo, les cuesta ir subiendo de peso aunque su alimentación fuera 100% eso. Así que bueno, al final es mantener un equilibrio entre estas cosas, saber qué es lo importante en cada momento, mantener la definición un poco más en el largo plazo y centrarse en comer, en descansar, en no hacer tanto cardio, en no hacer tanto volumen, en sobre todo comer de forma limpia o nutritiva, vamos a llamarlo, pero también dejando espacio para ciertos alimentos que nos van a hacer la vida mucho más sencilla. Y con todo esto es cuestión de tener paciencia, de ir paso a paso, de ir haciéndolo poco a poco. Haceros fotos, haceros vídeos, compararlos con los de dentro de, por ejemplo, 6 meses, 1 año, e iréis viendo los cambios. Vais a ver que, evidentemente, no son tan notables como quizás una persona a la que le cuesta menos ganar masa muscular porque sube rápidamente 2-3 kilos sin ningún tipo de problema, pero aunque subáis la mitad, pensad que también tenéis la baza de que el porcentaje graso lo vais a mantener a raya de forma muchísimo más sencilla. Así que bueno, como digo, yo también soy una persona que entra dentro de este grupo, me ha costado ganar masa muscular muchísimo esfuerzo durante muchos años, así que por lo tanto sé perfectamente de lo que estoy hablando
Y si aplicáis estos consejos, por supuesto, hay muchos otros, pero si aplicáis estos, os va a resultar más sencillo y por lo tanto vais a andar dando menos rodeos, que es de lo que se trata. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado. Muchas gracias, como siempre digo, por esas valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast, allí donde me escuchéis. Y nos escuchamos ya de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.